No me podría imaginar hablando de la fe sin hablar de Abraham. Sin lugar a duda, es una persona relevante para aprender a creer. La palabra de Dios nos enseña que Abraham es un ejemplo de fe impresionante, el padre de la fe. Por eso tenemos que aprender de él. Por eso es necesario que sigamos estudiando de él. Importante que nosotros entendamos, cada que Dios habla con nosotros, Él quiere que nosotros pongamos atención y hagamos lo que nos está diciendo. En muchas ocasiones queremos que Dios nos hable. ¿Cuántas ocasiones dices, Dios, yo quiero escuchar tu voz? Yo quiero en verdad saber qué quieres para mí. Pero si somos honestos, de las veces que Dios ha hablado a tu vida, ¿cuántas veces te acuerdas a la semana, a los 15 días, exactamente qué Dios te dijo? ¿Será tal vez que no valoramos lo que Él nos dice? O leemos la palabra de Dios y de pronto sentimos como ese mensaje especial del Espíritu Santo que te está diciendo, yo quiero que tú hagas esto. Yo quiero que tú aprendas esto. Y en el momento, al sentir en nuestro espíritu que es Dios el que nos está hablando, nos emocionamos. Y eso es un tema a tratar en las iglesias hoy en día. La emoción. Qué hermoso Dios me habló. Y a veces te dicen, ¿y qué te dijo? Mira, exactamente, no me acuerdo, pero me habló, qué hermoso, porque estamos persiguiendo sensaciones, estamos persiguiendo sentimientos y no estamos persiguiendo precisamente lo que debemos de perseguir, que es una relación con Dios, escuchar a Dios, hacer lo que Dios nos dice y en verdad aprender a creer en Él. Cuando leo esta parte de la palabra de Dios, antes de empezar a leer, les quiero platicar que cuando leía a Gedeón, me acuerdo que le decía el ángel, hombre esforzado y valiente. Y Gedeón no hacía más que reclamar. ¿Y cómo si soy esforzado y valiente? Es que tú ya no nos cumples y somos esclavos y estamos solos. Y él se estaba quejando. También recuerdo que cuando iba a nacer Juan Bautista, su papá, al estar ofreciendo el sacrificio, pues también se le dijo, vas a tener un hijo. Ah, Señor, ¿y cómo voy a saber que tú me estás hablando? Y con el padre de la fe, de pronto pareciera que sucede lo mismo. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham. Wow, precioso, no tengas miedo. Y esta palabra, cuando Dios se la da a Abraham, nosotros debemos de entender que también es una palabra que Dios te da a ti si tú aprendes a creer. Si se lo está dando a una persona que aprendió a creer, entonces si tú aprendes a creer, lo primero que debes de saber es que la fe es un lenguaje que se habla no únicamente con los labios, se habla con tu comportamiento, se habla con tu actitud, se habla con tus planes, se habla en muchas formas y la primera es no temer, no tengas miedo. Si la fe es llamar a las cosas que no son como si ya fueran, entonces el temor es exactamente el lenguaje contrario. Dios siempre te va a decir no tengas miedo. Y entonces tú tienes la opción de decirle, hoy Señor, pero ¿cómo no voy a tener miedo con este virus? ¿Cómo no voy a tener miedo si no sé qué va a ser de mí el día de mañana? ¿Cómo no voy a tener miedo si no sé si mi esposo o mi esposa seguirán conmigo? ¿Cómo no voy a tener miedo si no sé si voy a poder retener mi trabajo? Pero Dios te dice que cuando tú tienes miedo, tú estás teniendo exactamente el lado contrario de la fe. Si la fe es llamar las cosas que no son como si ya fueran, el miedo es llamar también lo que todavía no ha sucedido como si ya hubiera ocurrido, ya me estoy afanando, para mí ya ocurrió. Todavía no he perdido el trabajo, pero yo estoy despidiéndome hasta de mis amigos. Yo no sé quién es el siguiente que se va a ir, al siguiente que van a despedir, pero seguramente será a mí, así que hasta luego. Ya estamos hablando un lenguaje de la fe negativo. Y ojo, porque también es una fe. Si la fe es llamar a las cosas llamar a las cosas que no son como si ya fueran, entonces la fe negativa existe y al que cree todo le es posible. Y si usted está teniendo miedo, Dios lo primero que te dice es, si tú tienes miedo es porque no sabes que yo estoy contigo. Si tú tienes miedo es porque no sabes que yo estoy a tu lado. Si tú tienes miedo es porque todavía no te ha caído el 20, que yo soy tu Señor. Por eso empieza de una forma hermosa. Le dice, Abraham, después de que dice, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón. ¿Qué es un escudo? Es aquello que impide que tú seas atacado o que seas herido. Es aquello que impide que los dardos de Satanás lleguen a tu vida, en cualquiera de las áreas. Y entonces, ¿por qué se han llegado los dardos a mí?
la diferencia entre tener una religión y tener una relación con Dios es que en una tú solamente vas a escuchar lo que te dicen que debería de suceder si tú buscas a Dios, y va a ser como un hermoso cuento, una hermosa historia en donde tú nunca vas a poder palpar esas bendiciones. Esa es la religión, pero no hay una relación con Dios. Y entonces empiezas a caminar en una victoria. La victoria, la paz, la tranquilidad que solo Cristo Jesús te sabe dar. Y veamos que aquí le dice Dios a Abraham: no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo. Es decir, todo lo que te suceda no es coincidencia. Lo que te sucede no me toma por sorpresa. Lo que te sucede no es algo que se nos salió del control al cielo, en el centro de comando celestial. Llega un ángel y dice: alerta amarilla, algo pasó, no supimos qué sucedió con Abraham, no teníamos contemplado este ataque y ahora fue atacado. No. Todo lo que te está pasando viene de parte de Dios, y yo estoy contigo, porque los que me aman, todas las cosas les van a servir para bien. Por eso le dice: no tengas miedo. Y Dios habla a tu vida hoy diciéndote: si tú tienes miedo, no has aprendido a confiar. ¿Cómo sé si tengo miedo? Muy fácil. Lo que le dices a la gente, lo que te dices a ti mismo, esa preocupación, ese afán, esa angustia, esa ansiedad que te dices que yo no sé qué pasará conmigo el día de mañana, así tú sabes que no estás logrando tener fe. Lo primero que debes de conocer cuando quieres caminar en fe es que Dios es tu escudo. Y tu escudo te protege más allá del escudo que conocemos. Es un escudo que va alrededor de ti. Te protege por arriba, por abajo, por atrás, por cosas que tú no conoces que te van a suceder. Tu vida no puede estar echada en un volado, echada a la suerte, en donde tú no sabes qué te va a suceder el día de mañana y a ver qué pasa conmigo. Si eres una persona que dices: bueno, y a ver qué pasa, y yo no sé qué va a hacer conmigo, no eres una persona que tiene fe. Dios está conmigo. Si este trabajo se va, Él tiene uno mejor para mí. Él es protección para mí, para que Satanás no me arrebate, no me robe, no me siga destruyendo, porque Dios está a mi lado. Y aun si eso pasara, Dios lo permite para darme una mejor bendición, para darme un mejor futuro, porque sus planes son de bien, porque sus planes no son para destruirme, porque sus planes son porque Él me ama. Y entonces Dios quería que Abraham se sintiera protegido y amado. Cuando tú eres una persona que sabe creer, Dios quiere que te sientas protegido con Él y amado por Él. O sea, Abraham en ese momento pudo haber dicho: hay tanta gente, que Dios a lo mejor está más enfocado en el vecino y tiene tanta gente que cuidar, que a lo mejor yo no soy especial. Le está diciendo: eres tan especial porque has aprendido a creer en mí, que soy tu escudo. Y luego dice: tu galardón. Tu galardón es tu premio. O sea, yo soy tu premio. ¿El premio a qué? El premio a la fe. El premio a creer. ¿Quieres ese premio? Tienes que aprender a creer, no a querer, no a dejarlo en emociones, no a vivir con miedo. Tienes que ser una persona que rompa ese miedo en el nombre de Cristo Jesús y caminar en ese destino que Dios tiene para tu vida. Y responde Abraham, por eso les decía que me recordaba mucho la primera parte, y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Me doy cuenta que aquí Abraham no estaba dudando. Abraham quería conocer. Es muy diferente preguntarle a Dios: ok, Señor, yo sé que ese es tu plan. Oye, ¿y cómo va a ser que tú vas a hacer esto? O ¿cómo me vas a escoger a mí? No estoy dudando de ti, yo quiero saber tu plan. Yo quiero ver lo que tú ves y que yo no alcanzo a ver. Yo quiero que tú me hables de ese camino que yo no estoy entendiendo. Dice la palabra de Dios: encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Y cuando tú encomiendas tu camino, si alguna vez has utilizado un GPS, te darás cuenta que te dice cosas que tú no sabías. Y no es que sea brujería, es tecnología. Adelante de ti hay un bache. Adelante de ti hay un accidente que tú no puedes ver, pero yo sí lo veo. Entonces ten cuidado, por ahí no pases. Por eso dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Y Él hará, y Él ve lo que tú no puedes ver. Entonces no puedes vivir con miedo, porque Él no te ve adelante accidentado y diciendo Él: me equivoqué. El ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende se quedó dormido. No, no se dormirá el que te guarda. Tienes que entender esto: no se dormirá el que te guarda. Eso dice Salmos. Y entonces encontramos que le dice: Señor, explícame cómo va a ser. Yo quiero conocer el camino.
Dijo también, versículo 3 del capítulo 15 de Génesis, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, no me has dado hijos, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa por la cultura. Al no tener hijos, su esclavo, el más importante, el mayordomo, pues iba a heredar todo. Y le dice en versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira Abraham los cielos. O sea, cuando tú aprendes a creer, Dios te revela lo que le estás pidiendo. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que tú no conoces. Entonces aquí Abraham, no hay que malentender, no fue, Señor, si es cierto, porque entonces yo no tengo hijos y entonces ¿qué va a ser de mí? Y yo le voy a dejar todo al mayordomo. No, cuando tú te acercas y clamas y le preguntas, Señor, revélame, Dios te contesta. Y aquí vemos que una pregunta que le hace Abraham, Dios lo lleva y le da una muestra completa, le da una película en 3D en todo el cielo y le dice, mira, si tu problema es el tema de los hijos y te sientes como preocupado y por eso me preguntas, lo llevó afuera, versículo 5, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Clama a mí y yo te responderé, pero tú tienes que clamar creyendo. Señor, tú has dicho que me vas a prosperar, que soy prosperado conforme a tus riquezas en gloria. Tal vez no tengo estudios, tal vez no tengo forma de lograrlo, y honestamente yo no dudo de ti. No sé cómo será. ¿Cuál es el paso que tú quieres que dé? ¿Cómo voy a prosperar si no tengo esto y no tengo esto? Explícame cómo sea. No estoy dudando de ti. Yo quiero conocer el plan y quiero que me reveles. Es una pregunta que de repente es una línea tan delgada, ¿verdad? En realidad tengo duda y tengo miedo, o quiero conocer para avanzar. Quiero conocer para saber qué es lo que tengo que hacer. ¿Cuál es el paso que tú quieres que yo dé? Y entonces lo lleva afuera y le dice, así como estas estrellas será tu descendencia, clama a mí, yo te responderé. Él le revela cuál iba a ser el plan que tenía, que él iba a ser papá, que él iba a tener hijos y su edad no era de 30, 40 ni 50 años. Para la medicina él no iba a lograrlo, pero él decide no creer todo lo que su cuerpo le venía diciendo en ese momento. Biológicamente a lo mejor ya ni siquiera tenía el deseo por la mujer. Yo no lo sé, pero aquí encontramos que su esposa ya había perdido la costumbre de las mujeres. Y cuando una mujer pierde la costumbre de las mujeres se refiere a que ya no tenía forma de darle un bebé, siendo que ella ya no menstruaba, ya no tenía su periodo menstrual. Entonces, es algo tan interesante. Y el versículo 5, yo quiero y el versículo 6, yo quiero que lo entendamos. Y creyó a Jehová y le fue tomado por justicia. Y quisiera avanzar más, pero esta parte es muy importante. Y creyó a Jehová y le fue tomado por justicia. ¿Qué quiere decir eso? De repente leo la Biblia y ya me perdí y no entiendo. Cuando no entiendas, yo te recomiendo que vayas a otras partes de la Biblia y veas como diferentes enfoques y a lo mejor vas a poder entender a qué se refiere. Justificados pues por la fe. Ah, caray. Vea cuánta relación tiene la Biblia. Le fue tomado por justicia y después en Romanos dice que lo que nos justifica es la fe. Y Abraham es el padre de la fe. Oh, sí tiene mucha relación. Y que como él creyó le fue tomado por justicia. Entonces estamos en el tema correcto. Justificados pues por la fe. Es decir, que cuando yo aprendo a creer, Dios me justifica de lo que yo he hecho. ¿Alguna vez has visto un padre que justifica a un hijo? ¿Cómo son los papás cuando justifican a un hijo? No, es que él no quería hacerlo. No, es que él está bien. Es que no importa sus errores, él está bien. Y tú dices, ¿cómo puedes decir que tu hijo está bien si a todas luces está mal? Y entonces dice Jesucristo, él está bien. ¿Por qué? Porque por mi sangre ya fue pagado. Es decir, lo que ahorita rompa en la tienda, yo ya lo pagué por adelantado. Así que él está justificado. Él podría romperlo, pero no podría dejar de creer en mí. Porque el que crea en mí es lo que lo va a justificar. Vea qué importante, ¿eh? Justificado por la fe. Justificado pues por la fe. ¡Wow! ¿Cuántos temas Abraham nos da en 6 versículos? ¿Se da cuenta? Aprender a escuchar la voz de Dios. Querer la revelación de Dios. Querer saber cuál es el plan que Él tiene para mi vida.
no tener miedo, porque Él está conmigo. Él es mi escudo y Él es mi premio si yo aprendo a creer. Y algo más fuerte, la fe me justifica. Justificado pues por la fe. Y después te dice cómo te justifica. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Es a través de Jesucristo que yo ya tengo paz con Dios. ¿Y de qué tengo que tener paz con Dios? De todos los errores que he cometido, de todas las faltas que he cometido, estás justificado. Justificado a través de que tú ya sabes que Jesucristo está en tu vida. Y justificados pues por la fe, tenemos paz. ¡Wow! ¿Quieres tener esa paz con Dios? ¿Quieres romper ese miedo? Tienes que aprender a creer. ¿Y cómo aprendemos a creer? La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Vámonos rápidamente a Romanos capítulo 3, versículo 24. Esto está interesante porque nos va a hablar de la justificación. ¿A qué se refiere mi Dios cuando me está diciendo que soy justificado? Romanos 3:24, siendo justificados, wow, vuelvo a hablar de justificación, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nuevamente nos especifica que tu fe es en Cristo Jesús y gracias a Cristo Jesús tú puedes tener paz con Dios. Una de las herramientas que Satanás utiliza en la vida de los hijos de Dios es que siempre los quiere hacer sentir culpables, para que no sientas esa paz. Ve qué interesante. No para que no te des cuenta que no hay paz, porque tú ya estás justificado cuando crees en Dios y eso ya existe. Lo quieras creer o no lo quieras creer, ahora sí que lo quieras creer o no lo quieras creer, a partir de que tú aceptas a Jesucristo y tú tomas esa fe, eres justificado. Satanás no quiere eso. Entonces Él te va a meter en condenación y siempre va a querer que te sientas indigno por lo que has hecho. Y si tú quieres esperar a ser perfecto o a no cometer errores en tu vida para ser digno y poder acercarte a Dios, estás viviendo en una mentira. No es por lo que tú has hecho, es porque tú crees en Jesucristo, has aceptado a Jesucristo en tu vida. Él es una autoridad en ti. Tu lenguaje de vida es la fe. Tú crees en Jesucristo y entonces tú eres justificado de tus errores por la fe en Cristo Jesús. Y entonces esto nos emociona, siendo justificados gratuitamente. No te cuesta nada más que creer por su gracia. Gracia viene de la palabra gratis. Por su gracia, mediante la redención. La redención es la compra que Jesucristo hizo por ti. A través de esa compra, yo se lo pongo muchas veces el ejemplo a las personas. Tú entras a una tienda, rompes algo y dices, debo 500 pesos, debo 1000 pesos, debo 1,000,000 de pesos, no sé qué has roto. Y de pronto volteas y cuando vas a pagar te dice la persona, sí lo rompió, pero ya está pagado. Jesucristo lo pagó por ti. Vino y dio un cheque para que tú fueras justificado. ¡Wow! Él ya justificó mi vida. Y Satanás no quiere que tú tengas esa libertad. Entonces viene y te dice, no es cierto. Él no pagó por ti. Tú tienes que pagar. Tú no eres digno. Tú no te lo mereces. Y entonces está minando tu fe. Y es ahí precisamente donde los hijos de Dios están perdiendo sus bendiciones. Es ahí precisamente donde muchas personas, aunque quieren creer, aunque se han acercado, son minados, son atacados, no se han puesto la armadura de los hijos de Dios, la armadura del cristiano, la armadura de la persona que cree en Cristo Jesús. Y entonces son destruidos. Y es ahí donde lo que les he enseñado, donde la semilla es arrebatada y ya no da fruto. Y entonces Satanás ha vencido y sigues viviendo con miedo y te sigues sintiendo culpable y te sigues sintiendo inmerecedor de Dios. Y entonces, como tú no puedes creer que Dios lo haya hecho gratis, entonces no eres justificado. Fue robada la bendición de tu vida. Ahora veamos Hechos 13:39. ¿Qué nos dice? Hechos 13:39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, los 10 mandamientos y todas esas leyes que nadie ha podido cumplir, porque si usted me dice que las ha cumplido todas, me costaría mucho trabajo creerle. Si no, ¿para qué vino a morir Jesús si somos perfectos, verdad? En Él es justificado todo aquel que cree. ¡Wow! ¿Cuántas palabras de justificación hay en la Biblia?
Creo que ya podemos entender más a qué se refiere con Abraham, ¿verdad? Dice que cuando tú crees eres justificado. Y está hablando de las personas que no han podido cumplir tantas leyes que están en la Biblia. Y si se da cuenta de la religiosidad, la gente que busca a Dios dentro de las iglesias enfoca muchas cosas en leyes. Si tú haces, si tú no haces, si tú dejas de hacer. Y le repito, no estoy hablando aquí de libertinaje, ¿eh? Porque a Dios dice la palabra que a Dios le gusta que nosotros lo obedezcamos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Pero no es por lo que tú haces que te ganas la bendición. No es por lo que tú haces que te ganas, que Dios te bendiga. No, 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 no. Cuando tú obedeces la palabra de Dios y haces lo correcto, tú estás caminando, avanzando en la madurez. La vida del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Tienes que buscar avanzar en él. Tienes que buscar madurar. Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de fe, valor y dominio propio. Dios quiere que tú aprendas a dominarte, a controlarte para que crezcas más como su hijo. No estoy hablando de eso. De lo que estoy hablando es que la puerta para las bendiciones es creer nuevamente, porque eso es lo que te justifica. Creer en Cristo Jesús, que Él murió por ti. Porque te está haciendo muy claro, es a través de Jesucristo. Y cuando tú crees en Él, tú eres justificado. Y entonces, nuevamente, versículo 39 de Hechos 13, lo vuelvo a leer. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en Él es justificado todo aquel que cree. ¡Wow! Tú eres justificado por todos tus errores. Gálatas capítulo 3, versículo 11. A mí me encanta cuando leo la palabra de Dios porque me revela que los conceptos que se tienen de Dios son equivocados. Dios es amor. Y vas entendiendo por qué Jesucristo tenía que morir por ti. Porque Él te justifica cuando tú aprendes a creer en Él. Gálatas capítulo 3, versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Otra vez lo mismo. No es por la ley que te justificas con Dios. Tampoco te están diciendo que vivas en el libertinaje, repito. Pero no es ahí donde tú te vas a justificar y vas a vivir en ese camino de la fe. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. El justo es el justificado. Dios ya te hizo justo, Jesucristo ya te hizo justo, su sangre te hizo justo. Esa sangre bendita te ha alcanzado. Y es hermoso porque una vez que eres justificado, tú vas a vivir por fe. Por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Yo no soy justo, no me siento justo. Deja de pensar así. Deja de pensar que no eres justo. No es esa justicia que estamos acostumbrados, de que la justicia que nosotros conocemos es dar a cada quien lo que le corresponde. Sí, efectivamente, esa es la justicia en la tierra. Pero no estamos hablando de un libro que norma únicamente la tierra. También habla del cielo. Y en el cielo, la justicia es la habilidad de estar parado frente a Dios como si nada hubiera pasado, porque eso ya se ha pagado y lo pagó Cristo Jesús por ti. Esa es la justicia que Dios quiere que tú conozcas, es la justicia en la que Él quiere que tú camines y es la única justicia que yo te invito a que vivas. El justo y tú eres justo. Jesucristo te hizo justo, tú no te hiciste justo. Jesucristo te hizo justo. El justo por la fe vivirá. Estoy enfermo, me siento mal. Mi trabajo, mi familia, mi economía. Perdón, no estoy viendo una persona con fe. No estoy viendo una persona que sigue lo que Dios le dijo a Abraham. No temas, yo soy tu escudo y tu galardón. No tengas miedo, yo soy tu escudo. Yo estoy cuidándote. No estás abandonado. No eres exiliado. Eres importante para Dios. Porque Dios toma con importancia a aquel que le cree. Por eso ustedes van viendo que las genealogías en Génesis está hablando de la creación. Génesis habla mucho de la creación y de pronto se hace un corte rotundo y empieza a hablar de Abraham. Y desde ahí pareciera que Abraham se vuelve el centro de una parte muy importante prácticamente de todo el Antiguo Testamento, porque sus generaciones, Abraham, Isaac, Jacob, pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, y Ruth, y Esther, y empieza a hablar todo el Antiguo Testamento de las generaciones de Abraham, porque para Dios es muy importante cuando alguien ha decidido creer, cuando alguien ha decidido caminar en fe. Y Él le dice a la gente que lo cree, que cree en Él, la gente que en verdad quiere vivir en ese poder de la fe. No tengas miedo. No tengas miedo de lo que te va a pasar. No tengas miedo de lo que va a venir. Yo soy tu escudo y tu galardón. Wow. Hermosa palabra
Y solamente hemos visto hasta el versículo 6 de Génesis 15. Vamos a seguir hablando de Abraham. Pero yo quiero que cada que hablamos de Abraham, no lo tome usted como parte de una linda historia. ¡Ay, qué bonito habla esta persona y adiós! No. Que esto sea una realidad en tu vida, créelo. Tienes que vivirlo, tienes que palparlo. Porque si tú crees, verás la gloria de Dios. Y no dejo de decirlo. Te tiene que entrar en el espíritu, te tiene que entrar en el alma, te tiene que entrar en el corazón, porque con el corazón se cree. Y fíjate, ahora ya va a agarrar un nuevo sentido esta cita, Romanos capítulo 10, versículo 8, que dice que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y entonces dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Sigamos lo que dice su palabra y repita conmigo: Señor Jesús, en este día te confieso como mi único Señor y como mi Salvador. Te invito a que mores conmigo, que vivas conmigo, quiero estar contigo. Amén. Yo le invito a que siga aprendiendo de la palabra de Dios. Doble sus rodillas cada día. Siga orando, siga buscando de Dios. Los miércoles nos estamos reuniendo a las 10 de la noche para oración. Si usted no tiene las ligas de cómo entrar y usted quiere meterse ese tiempo de oración, yo le invito que nos deje un mensaje en este video. Nosotros tomaremos su mensaje, tomaremos su número y le invitaremos a las reuniones de miércoles 10 de la noche, donde buscamos que Dios se mueva en nuestra vida. Empezamos a hablar la palabra de Dios, empezamos a aprender cómo es el camino de la fe. Y los jueves a las 9 de la noche estamos tomando una clase. Estamos cerrando ahorita la serie de familias y estamos empezando con el maravilloso mundo o el maravilloso evangelio de la gracia. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente domingo. Mi Dios está con ustedes. Bendiciones.